Estamos de vuelta en Clima Electoral. Esta noche estamos conversando con el licenciado Luis Fernando Pérez, candidato a la presidencia de Guatemala por el partido PRI. Licenciado Pérez, ¿qué lo llevó a usted a querer ser presidente de Guatemala? ¿Por qué tomar esa decisión? Bueno, Marisol, en primer lugar, todas las personas nacemos con diferentes dones, con diferentes motivaciones, con diferentes vocaciones. Y en mi caso, yo desde muy pequeño he tenido una vocación de servicio público, y yo he estudiado y me he metido en política. Tengo una carrera de 20 años de carrera política, he estudiado lo que es política, he participado en acciones políticas, en institución política a la cual represento. Por lo tanto, yo durante toda mi vida económicamente activa, por decirlo así, yo he tenido esta vocación, esta identificación, y llevo la política en la sangre. Yo soy un hombre político y por lo tanto el deseo, el anhelo de mi corazón es ser presidente de la República, y desde el día 1 de hace 20 años que inicié en la política juvenil, he ido construyendo mi camino hacia lograr ser presidente de la República. Y he caminado 20 años. Hoy estoy a la puerta de la presidencia, ya soy electo candidato a la presidencia y hoy le estoy tocando la puerta al pueblo de Guatemala. Ellos son los que van a decidir si me abren la puerta o no para que yo entre a la presidencia con el propósito de brindarles la oportunidad de un mejor futuro. Pero mi vocación de servicio, mi formación política, mi experiencia y mi trayectoria me han hecho a mí tener la firme determinación y convicción que puedo ser presidente de Guatemala porque tengo la capacidad para hacerlo. Pero ¿cómo va a convencer usted a los guatemaltecos de que voten por su partido, que voten por su persona? A través de regalos, a través de promesas que tal vez no se puedan llegar a cumplir. ¿Cómo lo hará? En primer lugar, es una excelente pregunta, Marisol. En primer lugar, yo quiero asegurarle al pueblo de Guatemala que nuestra campaña política va a ser una campaña modesta. Va a ser una campaña sin la cantidad de millones de quetzales que tienen otros partidos políticos, que yo me pregunto, fruto de qué será o cuál es el origen de ese desmedido financiamiento que tienen los otros partidos políticos. Yo voy a hacer una campaña modesta, voy a hablar con la verdad, no voy a dedicarme a atacar a los candidatos, pero sí voy a defenderme cuando me ataquen a mí. Pero mi posición de partido político y mi posición como candidato a la presidencia será realizar una propuesta con verdad, que sea creíble, que sea realizable, y voy a explicarle al pueblo de Guatemala qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con cuánto lo voy a hacer y en qué tiempo voy a realizarlo. Porque como le indico, no soy un candidato que se me ocurrió hace 5, 3 u 8 años ser candidato a la presidencia. Yo he venido construyendo un camino y he venido identificando en mi trayectoria a través de los puestos en los cuales he estado, cuáles son los principales problemas, los cuellos de botella, cuáles son las cosas buenas que han hecho otros gobiernos, con el propósito de tener un plan que posibilite y que facilite a la ciudadanía guatemalteca surgir y caminar hacia un mejor futuro. Y yo le decía a algunas personas que me entrevistaban hace pocos días, Guatemala tiene una economía principalmente de subsistencia, principalmente en el interior del país. Y nosotros necesitamos dar un paso hacia adelante de cambiar la economía de subsistencia a una economía productiva, que las familias guatemaltecas en todo el país no subsistan, sino que existan con la dignidad de ser humano, con la dignidad de ser ciudadano guatemalteco y con la posibilidad de satisfacer por lo menos las demandas y las exigencias mínimas que una Guatemala del siglo XXI requiere, que es sustento, que es una casa, que es el abrigo y que es la posibilidad de atender a sus familias con las necesidades y requerimientos básicos que necesita una familia para subsistir. Hablemos de financiamiento. ¿El PRI tiene financistas? El PRI se financia principalmente del apoyo de los correligionarios del partido, de los candidatos a diputados y alcaldes y de la deuda política del Estado. Yo he dicho en varias ocasiones, no he recibido nunca dinero ilícito para hacer campaña política y para fondear mi partido. No recibo dinero de las grandes corporaciones empresariales que después lo que hacen a uno es amarrarle las manos para no poder uno gobernar con libertad. Yo le digo a las personas, yo tengo las manos libres. Yo tengo las manos libres para hacer y decir lo que tengo que hacer y decir. Y yo tengo las manos libres para hacer los cambios que este país necesita,
que no se hacen no porque no se sepan cuáles son, Marisol, sino que no se hacen porque los compromisos y porque el pago de las facturas políticas es tan grande que cuando uno accede al poder, después uno tiene que echar marcha atrás de sus propuestas, de sus promesas y de sus compromisos en el tiempo electoral. Por eso mi propuesta será una propuesta sencilla, modesta, con la verdad que se puede realizar y que nuestra campaña va a ser financiada por los pies, por el corazón, por la boca y por el ánimo de nuestros correligionarios a nivel nacional. ¿Y cómo podríamos evitar nosotros entonces esa danza de millones que se da en otros partidos cuando el país está muriendo de hambre? Tengo más de 5 años, Marisol, de estar insistiendo en el Congreso de la República la importancia y la necesidad de hacer la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Hoy todos hablan de eso, pero en realidad tuvimos en el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, la posibilidad de hacer esa reforma. Yo la planteé en varias ocasiones a los jefes de bloque porque yo creo y estoy convencido de que el cáncer político en Guatemala, la corrupción, las prebendas y todo esto que hoy vemos en el país es fruto de esa ley. Y la gente dirá, ¿por qué? Por los compromisos, por los pagos de facturas. Y la ley electoral y de partidos políticos podemos hacerle 100 cambios cosméticos, pero hay 3 cambios que son fundamentales, que son impostergables, que hay que realizar. El primero es el financiamiento electoral para los partidos políticos, que tiene que ser transparente, limitado y financiado por el Estado. En segundo lugar, crear el delito electoral de tal manera que el secretario general y candidato que viole la ley, que sea penalizado con la ley y con una multa el doble o el triple superior a lo que ha realizado en campaña anticipada. Y en tercer lugar, darle el poder coercitivo al Tribunal Supremo Electoral para ponerle freno y orden a los partidos políticos, porque si no seguimos, si no hacemos este cambio y seguimos como vamos, la próxima campaña electoral va a ser aún peor que esta, llena de financiamiento ilícito y de irrespeto a la ley. Nuevamente nosotros nos vamos a la pausa en Clima Electoral. Al regresar, ¿cuáles son las propuestas que tiene Luis Fernando Pérez de llegar a ser presidente de Guatemala para combatir la corrupción, la falta de empleo, la inseguridad? Esto y más cuando regresemos.